Buen día, amiguites. Hoy quiero hablarles un poquito sobre nosotros siendo seres multidimensionales. Y calma, porque sé que parece muy complejo, de hecho para mí lo fue. O sea, siempre sentí esa información verdadera, pero la sentí y me costó comprenderla. Fue un viaje bastante largo y complejo. Entonces quería explicarlo, intentar abarcarlo en un lenguaje que pueda ser más fácil de comprender. Entonces, quiero hablar de la existencia siendo algo que vibra en diferentes grados. Entonces, nosotros estamos vibrando en tercera dimensión. Cuando se dice que vibramos en tercera dimensión, estamos hablando de la característica de esta frecuencia. Y así como la música tiene diferentes notas y se dividen esas notas, ¿no? Como esa cosa que es la música, tiene su división por su frecuencia vibratoria, la existencia hace lo mismo. Tiene sus determinadas frecuencias y se divide como para poder comprenderla y experimentarla, ¿ok? También tenemos la misma complejidad con la música, ¿no? Hay culturas que ven la música microtonalmente y estas divisiones entre notas no es la misma. Y esto tiene sentido también porque son diferentes formas de experimentarla, pero lo que voy es que estas divisiones las hacemos para organizar y estudiar e intentar comprender qué es lo que sucede. Nosotros estamos vibrando en tercera dimensión y lo que sucede en esta dimensión es que a partir de nuestra frecuencia vibratoria, que es densa, se solidificó, ¿ok? Estos patrones geométricos que se dan en dimensiones más altas se solidificaron y está la materia, el mundo terrenal, lo que experimentamos nosotros como seres sólidos, ¿ok? Y a partir de esta tercera dimensión, lo que se empieza a dar es que estas frecuencias vibratorias, que en este momento están solidificadas, comienzan a ser conscientes de sí mismas, ¿ok? Empiezan a percibirse, a pensar, a ver un montón de cosas e intentar interpretar el mundo que les rodea. Entonces, a partir de esta dimensión en adelante, vamos a tener seres autoconscientes. Pero ¿qué pasa? Pasando la tercera dimensión, llegando a la cuarta dimensión, ya la materia no puede acceder porque precisa de frecuencias más sutiles. Estamos hablando de que las dimensiones eran básicamente distintas frecuencias de una misma cosa, ¿no? Entonces, voy a hablar sobre todo de la cuarta dimensión porque es la que más conocemos, porque es donde se da el desdoblamiento astral, el viaje astral, y es donde suceden el 80% de nuestros sueños, y es donde habitan muchos seres que algunos conocemos como guías o como maestros, como entidades oscuras o lumínicas. Y está bueno comprender esto, que la existencia no es solo sólida, hay un montón de formas de vida que existen y que tal vez no nos parecen tangibles, pero no por eso son menos reales, ¿ok? Hay muchas personas que hablan sobre 7 dimensiones, hay otros que hablan sobre 10, 11, 12 y hasta 13. Y está bueno comprender que estas divisiones, así como en la música, como decíamos, se dan hasta un determinado punto y después empiezan a ser tan sutiles sus frecuencias que son difíciles de dividir. Y es por eso que muchos hablan de 7 dimensiones principales, por más de que puedan existir muchas más. Tenemos que entender que nosotros estamos viendo esto desde nuestra comprensión humana, que es de tercera dimensión. Entonces esas divisiones no las vamos a poder hacer tan correctamente. Y es por eso que muchos se centran en 7 principales. Entonces, lo que estamos hablando básicamente es comprender estas existencias autoconscientes que no necesariamente son materia. Y también me gustaría aclarar esto de las entidades oscuras o lumínicas, que si bien uno puede tomar protecciones ante estas entidades oscuras, parásitos astrales o lo que fuera, comprender que el bien y el mal existe en esta dimensión. Y en las otras son simplemente, esto que hablamos, distintos grados de una misma cosa. Y ambas tienen aprendizaje. Entonces está bueno como intentar ver esto de una manera en la que no necesariamente nos dañe tanto, ¿no? Y que no seamos tan vulnerables a estas energías pensando como, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? O qué difícil que es transitar esto, sino más bien como que son todas entidades que ayudan al crecimiento. Y dependiendo de cómo vibremos nosotros, la forma en la que vamos a interactuar con estas entidades. Y esto también de comprender que los sueños, más del 80% de los sueños suceden en cuarta dimensión, por ejemplo, que vamos a decirle el mundo astral, es importante porque en cuarta dimensión el tiempo, que vendría a ser la deformación o la transformación, mejor dicho, de la materia, comienza a ser relativo o cíclico y es también manipulable.
Y es por esto que se da que uno a veces puede comprender no, pero puede, no sé, ver un hecho premonitorio o tener una sensación intuitiva a través de un sueño en los que puede revisar hechos del pasado o hechos del futuro. Y esto se da justamente porque solamente en tercera dimensión el tiempo comienza a ser relativo, ¿ok? Entonces, en cuarta dimensión, no sé bien qué fue lo que dije, pero en cuarta dimensión el tiempo es relativo. Y esto lo podemos utilizar para aprender un montón de cosas y para también generar un poco más de confianza, sabiendo que nuestro cuerpo, si bien el que experimentamos más que todos es sólido, tenemos 6 cuerpos más que el físico. Y estos cuerpos, estos diferentes cuerpos nos ayudan a justamente transitar estas diferentes dimensiones. Y es por esto que el desdoblamiento astral se le dice que se despega el cuerpo astral, que en realidad es uno de los cuerpos energéticos, porque a partir de la tercera dimensión, como decíamos, ya no puede acceder la materia. Pero eso no significa que la experimentación termine, porque podemos dar uso de todos estos cuerpos que tenemos. Entonces, yo sé que esta información es compleja de asimilar, pero es muy importante a la hora de experimentar la vida, comprender que no todo es materia, que no todo es sólido, que hay un montón de formas de experimentar la vida y que de hecho se están dando un montón de interacciones con un montón de entidades que no necesariamente tienen que ser físicas. Y para comprenderlas mejor, para perder el miedo, es entender que es, o sea, el riesgo lo corremos en todos lados en una forma muy humana, ¿no? Decir, bueno, el miedo a la muerte y un montón de cosas. Pero en verdad tenemos un cordón de plata, que muchos lo conocerán, otros no, y es este cordón que une todos los cuerpos y que solo se rompe a través de la muerte física. Entonces, podemos experimentar estos campos con total flexibilidad, sin un riesgo mayor que la vida misma, y entender que es cíclico, ¿no? Lo que nos demuestra la cuarta dimensión, que es la que más conocemos, es que el tiempo es cíclico, y que dejemos de verlo lineal, es algo que a mí me parece muy importante, porque después no podemos comprender, cuando lo vemos lineal, por qué me sucede siempre lo mismo y no podemos ver los patrones que se encuentran en nuestros comportamientos, y tenemos que permitir que la transformación se dé en forma de espiral, que se dé cíclicamente presentando cambios, pero en cada uno de los ciclos. Entonces, quería hablar de esto porque siento que es importante que nos comencemos a comprender como seres multidimensionales, que podamos intentar experimentar y comunicarnos con diferentes formas de vida, siempre con amor y respeto, y nada, intentar abrir un poco el panorama para comprender mejor la existencia. Así que espero que les sirva, les doy esta información con mucho amor. Sé que algunos la podrán tomar, otros no, no importa, tómelo quien lo necesite, lo que les sirva de todo esto, y ya nos estaremos viendo en otro encuentro. ¡Hasta luego!